buenos días de Yuma. Mi nombre es Bruno Adriana y el día de hoy te voy a hacer una entrevista por un proyecto de la clase de Arqueología Comunitaria, ya que yo soy un estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, de Antropología. Bueno, para mí la arqueología es una ciencia social y se debe a la comunidad, entonces no concibo arqueología sin comunidad, sin las personas, sin este trabajo con la gente que está cerca de los sitios, que está cuidándolo y que al final es la gente que va a proteger y que tiene que valorar los sitios arqueológicos. Por lo tanto, arqueología comunitaria es una arqueología que sí que se vincula a la comunidad, como está en el nombre, que hace a las personas parte del proceso de investigación arqueológica, del proceso de entendimiento del desarrollo cultural de la región. Ya. Muchas veces pensamos y nos imaginamos al arqueólogo en campo, investigando, luego haciendo sus informes y luego entregando el material cultural. Pero para mí el rol como arqueóloga desde que estoy aquí en el Instituto Metropolitano de Patrimonio se abrió muchísimo más el campo de difusión y de logros y de metas que tengo como arqueóloga. Al menos mi bandera ahora es hacer de la arqueología un trabajo mucho más representativo, acercar el patrimonio cultural a las personas, mucho más inclusivo, incluyente, inclusivo, pensando en niños, pensando en personas de la tercera edad, gente no vidente, por ejemplo. Son preguntas que surgieron y que digo, ¿cómo puedo acercar yo el patrimonio arqueológico a las personas que no ven? Y de ahí nacen un montón de proyectos que, por ejemplo, en el 2019 fue un proyecto piloto en el cual hicimos una exposición con ciertas piezas arqueológicas sacadas justamente de aquí de la reserva para la gente no vidente, y eran fragmentos de vasijas con las huellas de los dedos de las personas o vasijas en cuya base había la impronta de una estera. Entonces las personas las réplicas tocaban eso y decían, por ejemplo, o era la cabeza de un cóndor. Entonces las personas empezaban a tocar eso y decían, ay, el cóndor tiene cresta, o el cóndor no tiene un cuello largo, por ejemplo. Entonces son como esas cositas que hacen como que te sientas bien y que definen el rol como arqueólogo dentro de la comunidad. O sea, tiene que ser un rol súper importante, no solo de investigación, pero también de difusión arqueológica y de compromiso hacia la comunidad, hacer que las personas se comprometan, primero conozcan su patrimonio, y es como una cadena, ¿no? Lo conoces, lo puedes valorar, y una vez que lo valoras, lo proteges. Entonces es como una cadena y es el rol fundamental del arqueólogo en la comunidad. Gracias. Mira, esto de la arqueología comunitaria o arqueología pública que se llama en Europa, Sí. es súper importante porque inclusive dentro de esta rama de la arqueología, sobre todo en Inglaterra, he visto que las personas incluyen a la comunidad, a los arqueólogos, pero incluyen a las personas dentro de las excavaciones arqueológicas, por ejemplo. Entonces es como un pasito. Aquí nos falta un montón. Es cierto que cuando vamos a campo escogemos a algunas personas para que nos ayuden en campo, pero es diferente. Para mí la persona, el arqueólogo debería, por ejemplo, sí, ok, primero socializar muy bien con la comunidad, hacerles entender qué es lo que se va a hacer, la importancia del trabajo que se va a hacer en el sitio, y también la importancia de cuidar el patrimonio cultural. Una vez que el arqueólogo hace el trabajo en campo con personas de la comunidad, hay que retribuir esto a través de otras socializaciones, entregarles un entendimiento de lo que tú hiciste, pero en palabras no tan técnicas, porque si no se queda en la academia. Claro. Es como, no sirve de nada. Claro, Una arqueología que se queda en la academia no sirve absolutamente de nada, porque es una ciencia social y debemos transmitir ese conocimiento y retroalimentarnos también del conocimiento de las personas que están en la comunidad. Entonces, eso. Es súper interesante esa pregunta, me parece súper, nadie lo había hecho antes, o sea, nunca me habían hecho esa pregunta, y me parece súper interesante porque el rato que tú escoges arqueología o antropología, tienes que acercarte
a tu objeto de estudio, sean las personas, o sea, la cultura material, los monumentos, pero tú tienes que sacar todo tu bagaje cultural, intentar sacarte tu bagaje cultural, porque vas obviamente con prejuicios, con ideas que ya desde chiquita aprendes y piensas que es lo normal. Claro. Entonces es súper difícil, pero hay que intentarlo, hay que intentar como sacarse todo este bagaje que tienes e intentarte aproximar a la persona o a tu objeto, que son los bienes materiales. E intentar pensar cómo estas personas concebían su medio ambiente, cómo, no tú ahora viendo, digamos, la ciudad, sino imaginando a esa persona yéndose a la paleolaguna, por ejemplo, utilizando los recursos, quién cogía, por ejemplo, la totora en el borde de la laguna para llevarla a los sitios arqueológicos y darle a la persona que tejía la estera. Entonces, toda una dinámica social que tienes que imaginarte. Si bien la arqueología también tiene muchísimo de sentido común, son personas como nosotros que tenían los mismos sueños, ilusiones, trabajos, trabajo en la tierra, trabajos textiles, por ejemplo, pero el ambiente era muy diferente, la cosmovisión era muy diferente. Entonces es importante intentar sacarse todo esto que tienes en la cabeza e ir descubriendo el objeto, a la persona detrás del objeto. Eso es, no el objeto como una pieza que servía para la cocina, pero a la mujer, por ejemplo, que utilizó esta vasija para cocinar y que de repente, por ejemplo, se le rompió, pero dijo, quiero reutilizar porque era una vasija importante para mí. Entonces empiezas a ver la vasija y empiezas a ver otros detalles que no los veías, como por ejemplo huecos al un lado y otro de una fractura. Entonces dices, esta fractura no es reciente, esta fractura se dio en el momento y la persona quiso volver a utilizarla. Entonces es como ir un poco más allá, y no quedarte justamente en esto de lo académico, además de solo escribir, hacer los informes y ya, sino intentar encontrar a esta persona detrás del objeto, escribir tus informes, pero socializarlo y difundir esto, que es lo esencial de la arqueología. Es entender a la persona, a la comunidad, a partir de la arqueología del objeto, pero transmitir a la comunidad viva. Y es una arqueología viva lo que hay que hacer. Eso sería todo, Dina. Muchísimas gracias. Ya, a ti, Bruno, gracias.